Amados hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy vamos a tratar el tema Jehová Dios, nuestro proveedor. Vamos a tomar como referencia Génesis capítulo 22 versículos 13 y 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. He aquí el origen de uno de los nombres redentores de Jehová, Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. Nosotros vemos la fe de Abraham en el hecho de que Dios le pide que ofrezca a su hijo. Él va camino a cumplir con lo que Dios le había solicitado. Mientras iban caminando, Dios le muestra el lugar donde él debía hacer el sacrificio. Cuando Dios le muestra el lugar, él le dice a los siervos que iban con él que lo esperaran ahí. Él hace una declaración de fe: iremos, adoraremos y regresaremos. Entonces él tenía esa convicción que Dios le iba a proveer para el sacrificio. ¿Amén? Posterior a esto, él va, y ya cuando se disponía a sacrificar a su hijo, el ángel de Jehová le dice que no lo hiciera. Y en ese momento él ve la provisión de Dios, el carnero, y procedió a hacer ese sacrificio que Dios le había solicitado. Y aquí vemos la provisión de Dios. Me gustaría también que ustedes pudieran buscar el libro de Nehemías, capítulo 9, versículos 20 y 21. Encontramos lo siguiente: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Entonces nosotros podemos ver aquí que la provisión de Dios es tanto física, emocional y espiritual, ¿verdad? Dice que Dios le envió de su espíritu, ¿sí? Que no retiró el maná de su boca y el agua. Entonces nosotros vemos ahí el alimento. Y también no se hincharon sus pies. Entonces él ahí suplió esa necesidad física, ¿amén? Esa necesidad espiritual, ¿amén? Pero también nosotros vemos que él suplió el vestido, inclusive. Pero también nosotros sabemos y conocemos que Dios también suple en lo emocional, ¿sí? Dándonos de su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Nos da también sustento, ¿sí? Él nos da lo más importante, seguridad. Sabemos que en las manos de Él estamos seguros y no habrá nada ni nadie que nos pueda arrebatar de ella. ¿Sí? Entonces aquí también nosotros podemos ver lo que Jehová Dios hizo a través de la provisión del maná del cielo. Cuando esto ocurrió, Él le dijo al pueblo de Israel, o la instrucción fue con el pueblo de Israel, que tomaran lo necesario para el día. Pero hubieron algunos que no obedecieron y trataron de almacenar para el día siguiente. ¿Qué ocurrió con esto que ellos trataron de almacenar? Se dañó, le cayó gusano. ¿Por qué Dios permitió que ocurriera esto? Recordemos que Dios es un Dios de propósito. Entonces Dios permitió que ocurriera esto para que ellos aprendan a tener absoluta dependencia de Dios, y que ellos tengan presente que Dios les iba a proveer mañana, pasado mañana, durante la semana, durante el mes, durante el año. Es más, les proveyó durante 40 años. ¿Ven? Entonces Dios es no solamente el proveedor del pueblo de Israel, es también nuestro proveedor. ¿Ven? Y qué maravilloso tener ese conocimiento
de esa palabra de Dios que está en Mateo capítulo 6, versículo 8, que dice: nuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes que se los pidáis. Entonces, qué maravilloso es saber que Dios conoce de qué tenemos necesidad. Eso significa que Él tiene lista nuestra provisión. Solamente está esperando que llegue el momento preciso, el momento oportuno. Recordemos que Dios no llega antes, no llega después, sino sencillamente a tiempo, en el momento preciso. ¿Ven? Y recordemos que Dios, o nuestro Dios, es un Dios de propósito. Y Él nos provee de todo por algo y para algo. Pero Él también nos dice que recordemos ciertas cosas. Vamos un poquito más adelante en Mateo 6 y avancemos al versículo 25. Dice lo siguiente: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En el 26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amén. Nosotros somos mucho más valiosas que ellas para Dios. Amén. ¿Y qué nos dice? ¿Qué debemos hacer para alcanzar esa provisión de Dios? Más, en el versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Amén? Entonces, para nosotros alcanzar esa provisión de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el reino de los cielos y su justicia. Eso significa que nosotros tenemos que tener una vida justa, una vida agradable a Dios. ¿Amén? Y quiero compartir por último el versículo que se encuentra en el libro de 2 de Corintios capítulo 9, ¿sí? Versículo 8, y dice lo siguiente: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Amén? Entonces Dios nos provee todo lo que nosotros necesitemos de manera abundante. ¿Amén? ¿Para qué? Para toda buena obra. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer con lo que Dios, no, con la provisión de Dios, o a través de la provisión de Dios? Dios nos provee para que nosotros hagamos buenas obras. Recordemos que nosotros, acá en la tierra, somos embajadores de Dios, somos los representantes de Él. Entonces, si Dios nos provee a nosotros, nosotros tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y cuando nosotros tenemos la posibilidad de poder bendecir a alguien que tiene necesidad, recuerden que es Dios a través de nosotros. Y todo sea para la gloria y la honra de Dios, para que Dios pueda ser glorificado a través de nosotros. Amén. Y lo más importante que Dios nos pudo haber proveído fue de nuestra salvación, a través de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Yo animo a las personas que, si no cuentan con esa provisión de Dios, ¿sí?, que en este momento cierren sus ojitos y puedan decir: Dios, perdóname por haberte desobedecido, pero confío en tu eterna misericordia. Limpia mi vida, perdona mis pecados, bendíceme. Sé que de ti viene mi sustento y mi socorro. Haz algo nuevo conmigo hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, las personas que hicieron esa declaración pueden tener la seguridad y la certeza que a partir de hoy Jehová Dios será su proveedor. Dios les bendiga.